Pues hola a todos. Hoy venimos a hablar de qué trata la ingeniería, para todas las personas que tengan inquietudes sobre crear, cómo se construyen las cosas, de ayudar a los demás, de crecer esta sociedad. Pues hoy estamos aquí con mis compañeras, todas del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, celebrando el Día de la Mujer Ingeniera, porque la ingeniería es para todos. Toda la sociedad tenemos que apoyarnos, tanto hombres como mujeres. Y vamos a contar un poco de primera persona pues cómo vivimos la ingeniería y nuestra profesión y en qué ayudamos a la sociedad cada uno. Lo primero, me presento, soy Rosa de Arriba, vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, y lo que hago es ayudar a emprendedores a crear sus negocios, cómo empezar a abrir un local, la obra, todos los trámites y legalizaciones que hacen falta para abrir su negocio y sus sueños. Y vamos a dar paso a mis compañeras que nos cuenten un poco su día a día. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Rosa. Empiezo. Sí. Bueno, yo me dedico a la refrigeración industrial. Tengo una empresa aquí en Madrid, es instaladora. Nosotros lo que hacemos son cámaras de refrigeración para la conservación de alimentos, tanto en refrigerados como en congelados. También el proceso de esos alimentos, como puede ser la ultracongelación o el secado de jamones, de quesos. También trabajamos con el sector farmacia o medicina para medicamentos o para vacunas. Las vacunas tienen que estar refrigeradas, igual que otros medicamentos, porque si no pueden desactivarse los principios activos de las vacunas o de estos medicamentos y perderían su eficacia. Entonces, de ahí la importancia de la refrigeración. También nosotros podemos tener en nuestro día a día estos alimentos frescos y sanos gracias a la refrigeración. Se pueden transportar debido a la cadena de frío, van refrigerados y no da lugar a patógenos ni bacterias. La refrigeración limita ese proceso de que se caduque el alimento o las frutas, por ejemplo, que es lo más delicado. Entonces, en el aporte de la sociedad creo que eso es lo más importante, y luego aparte sería la eficiencia energética, porque en un supermercado se dice que en torno a un 30-50% se estima que es el consumo de la refrigeración. Entonces, es una labor muy importante de la ingeniera, el ingeniero, que haga el diseño de la instalación. Pues buenas tardes, Thais, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo, bueno, como dice mi compañera, me llamo Thais. Yo trabajo en el sector conocido o desconocido, que es el sector del agua, desde lo que es la captación en un embalse, la distribución hasta una planta de tratamiento, el tratamiento y la distribución hasta los depósitos municipales. El abastecimiento del sector del agua es un gran desconocido al que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a abrir el grifo, que salga agua, pero muy poquita gente sabe qué hay detrás de ese simple hecho de abrir el grifo y que nos llegue un agua limpia, potable, sin olor, sin sabor, sin patógenos. Entonces, mi trabajo es conseguir que el agua que sale por el grifo salga con la calidad que garantice pues, que no haya enfermedades, que podamos beber agua en cualquier lugar, sin problemas, sin fallos en la distribución. Y bueno, yo trabajo en Castilla-La Mancha. Me empecé a formar en Madrid, en el canal de Isabel II. Y bueno, pues contribuyó a un sector, lo que te digo, es muy conocido, pero a la vez muy desconocido, porque la gente se sorprende de todo lo que hay detrás de ese simple gesto de abrir un grifo y que salga agua. Genial. Pues buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo soy Mónica Miranda, soy responsable de automatización, he trabajado en varias empresas y bueno, la automatización es un campo también desconocido pero muy necesario. ¿Por qué? Porque es el Internet de las cosas, o sea, todo tiene que estar automatizado para que podamos unir a nuestro día a día todo lo que es la industria.
Es decir, cogemos cualquier planta industrial y lo que hacemos es poder programar para que se puedan comunicar todos los equipos y toda la instrumentación y todo lo que está en funcionamiento de la planta. Podemos comunicarlo con nuestro móvil, con pantallas, con los PCs, y desde ahí se puede visualizar tanto poder manejarlo, poder ponerlo en marcha, quitarlo, ver las gráficas, hacer un estudio. Entonces, bueno, y ahora está todo conectado con la industria 4.0, con Internet. Entonces, bueno, pues es bastante útil. La verdad es que está aplicado pues tanto en industria farma, aeronáutica, centrales nucleares, lo que es plantas industriales de todo tipo. Entonces, bueno, es un campo muy amplio, se están analizando muchísimas cosas, cada día va mejorando con el tema de la Internet, ciberseguridad, con todo el tema de pues, redes industriales, y bueno, pues hay mucho campo que explorar y es un campo muy interesante, lo que es la tecnología digital, ¿no? Que decimos ahora, los ceros y los unos, que trabajan entre ellos y nos ayudan mucho al día a día y la actualización de las industrias. Estupendo. Pues buenas tardes, Beatriz. Cuéntanos. Hola, buenas tardes, Rosa. Mira, yo me dedico pues a poner en práctica todos los proyectos que me llegan. Es decir, normalmente suelo trabajar de las manos de mis compañeras. A mí me suele llegar un proyecto y yo ese proyecto lo ejecuto, lo llevo a construir. Inicialmente tiene pues una base técnica, la cual hay que revisar, hay que confirmar que está acorde con las nuevas legalizaciones, con las nuevas normativas que salen vigentes. Y bueno, pues intentar buscar un poco el equilibrio entre los costes y toda la normativa. Actualmente con el tema de la sostenibilidad pues está habiendo mucha modificación de normativa, hay que estar muy al día, hay que modificar muchos parámetros, hay que ajustar parámetros para poder llevar a cabo pues una obra lo más sostenible posible dentro de unos rasgos técnicos y económicos bastante finos. Entonces, pues bueno, hay que luchar mucho en campo. En el papel suelen funcionar las cosas, luego en campo hay cosas que funcionan, otras que hay que darles unas vueltas y que, bueno, hay que solucionar muchos problemillas que vamos a ver. Pero luego ves el resultado final y se te pasan todos los problemas. Pues buenas tardes, Inés. Buenas tardes. Bueno, pues yo me dedico a lo que es el sector ferroviario. Soy ingeniera de proyectos ferroviarios, en concreto de lo que es la parte eléctrica, ¿no? Que, bueno, el tema del ferrocarril la verdad es que tiene muchísimos aspectos. Tienes pues, las vías por donde pasa el tren, la catenaria, que es a lo que me dedico yo, que es al final lo que le está dando la energía a ese tren para que se pueda mover, la señalización que dice a un tren cuándo se tiene que parar, cuándo se tiene que mover, cuándo tiene una estación y tiene que esperar. Y bueno, pues hay un montón de campos en ese sentido, pero sí que es verdad que yo me dedico específicamente a lo que es catenaria, la parte eléctrica, que bueno, al final yo creo que es una parte bastante importante, no porque yo me dedique a ello, sino porque al final es lo que hace que, aparte de las vías y todo, que el tren se pueda alimentar y pueda moverse. Y no solamente porque, bueno, un tren es una palabra muy, muy amplia, ferrocarril. Sí que he estado, por ejemplo, tanto en metro como luego ya trenes tipo cercanías, tranvías, y luego ya dando el paso a la media y alta distancia con el tren de alta velocidad. Y la verdad es que a mí me parece muy bonito el poder haberme formado en este campo, porque ves como algo tan que lo vemos todos los días, que es un tren que se mueve, que te lleva pues al trabajo, al colegio, a donde tengas que llegar, incluso de vacaciones a la playa, pues puedas ver cómo funciona, interesarte por ello, ver cómo lo puedes diseñar para que en un momento determinado esa obra se ejecute y realmente veas ese tren moviéndose, llevando a las personas pues hasta donde quieran ir. A mí la verdad es que me parece algo muy bonito, a lo que me dedico. Y nada, bueno, pues es un campo en el que sigues aprendiendo un montón, porque lo que decimos, la tecnología avanza, no se para nunca y siempre hay avances y nuevas cosas que aprender. Buenas tardes, Aurora. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Yo soy Aurora González, trabajo en una ingeniería multinacional y estoy en el departamento de instalaciones. Me dedico fundamentalmente a las instalaciones eléctricas o las instalaciones especiales y damos soporte a la mayoría de los departamentos que no tienen nuestras disciplinas, ¿no? Pues desde la parte de instalaciones de cárceles, hospitales,
EDARES también hemos hecho, desaladoras, estaciones de bombeo. Bueno, es un poco variado. A mí, yo he trabajado en diferentes partes de la ingeniería, tanto en obra como en mantenimiento, como en proyectos, ¿no? Que es en la que estoy ahora. Y o sea, a mí me parece apasionante, sobre todo porque lo que puede hacer un buen proyectista, un buen ejecutor, un buen mantenedor, es tener una maravillosa calidad con una máxima economía dentro de lo posible, ¿no? Entonces yo creo que o sea, la satisfacción de que cada año mejoras, porque yo pienso que igual que en otros sectores los años van en contra, en la ingeniería los años van a favor y tienes más experiencia, pues te vas dando cuenta que a pesar de que la innovación te lleva un poco como la zanahoria detrás corriendo, pues también aportas mucho, ¿no? Y aportas mucho con la experiencia, sobre todo desde el punto de vista que ahora que las tecnologías aprietan tanto, la interpretación de esas tecnologías, o sea, el meter datos en un programa y saber identificar los resultados que el programa te está dando, pues es una cosa que solamente se puede hacer con muchos años de experiencia. Entonces, pues, bueno, pues ahí estamos y para mí es muy satisfactorio, desde el principio lo ha sido. Una cosa de las que me gustaría hablar es a los que están pensando en estudiar una ingeniería, que piensan que puede ser su futuro, ¿vale? Vosotras personalmente, ¿qué es lo que os motivó para estudiar una ingeniería? ¿Qué pensasteis para estudiar esta carrera? Bueno, en mi caso, a mí bueno, lo que es las matemáticas y las físicas me empezaba a interesar en secundaria. Tenía un profesor que era un apasionado de lo que explicaba y eso te lo transmitía y me empezó a gustar. La ingeniería ya creo que fue más cosa de mi padre, que es ingeniero. Entonces a mí me llamaba mucho la atención cómo mi padre sabía reparar todo. Se estropeaba la caldera, pues él sabía repararla. Algún grifo, algo, y yo veía el agua que salía del grifo, pero decía, ¿por qué sale agua del grifo? O ¿por qué le doy al interruptor y sale la luz? Y mi padre muchas veces me lo intentaba explicar, pero bueno, yo pues, era muy pequeña, entonces no me enteraba de nada, pero me quedaba alucinada de todo el conocimiento que sabía. Entonces yo decía, yo quiero también saber hacer estas cosas. Y el poder hacer algo tú mismo y porque si le ayudaba y luego salía y funcionaba, la satisfacción que tenías es que, no sé, que algo funcione porque lo has hecho tú, yo no sé si se puede comparar con cualquier otra cosa, en mi caso. Bueno, yo en mi caso, como decía mi compañera, siempre he sido una niña de ciencias, me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba la química, tuve una gran profesora de matemáticas en bachillerato que hacía que fuese fácil lo difícil, y eso que yo fui un hueso duro de roer, pero no tengo un referente familiar, porque mis padres no han ido a la universidad. Yo cuando terminé el bachillerato, por las circunstancias que tenía entonces, a mí lo de estudiar era como, estudiar ahora, qué necesidad, qué ganas tengo. Y decidí hacer un módulo de una FP de química ambiental. Y cuando hice las prácticas en un laboratorio, no me gustó el laboratorio en sí, a mí me gustó lo que había debajo del laboratorio, es decir, la ingeniería que había, pues en el tema de el laboratorio donde yo hice las prácticas era un laboratorio de análisis de calidad de hidrocarburos, y a mí me interesaba muchísimo más lo que había antes de llegar la muestra al laboratorio que lo que había en el laboratorio. Entonces descubrí, hablando con el que entonces era el responsable allí del laboratorio, que me contó que a lo mejor a mí no me gustaba tanto el laboratorio, sino la ingeniería que había detrás. Él era ingeniero, me estuvo explicando un poco lo que él había estudiado, lo que había aprendido, y dije, Jonis, que a mí lo que me gusta es lo que tú me estás contando, no lo que voy a hacer en un laboratorio, que también me encanta, o sea, las cosas como son. Y entonces decidí, después de hacer el módulo y después de estar trabajando, estudiar una ingeniería. Y entonces a mí se me abrió un montón de cosas, porque lo que tú dices, esa sensación de saber por qué funcionan las cosas,
cómo moverlas. Yo estudié en la Rey Juan Carlos, tienen una depuradora piloto para hacer prácticas. Había una asignatura que era tratamiento de aguas residuales y ostras, o sea, para mí aquello fue, o sea, yo dije, yo quiero dedicarme a esto, o sea, yo quiero dedicarme al agua, quiero dedicarme a tocar bombas, a que el agua que entra siendo horrorosa salga siendo un agua que puedo dejar en un río. Luego, mi vida profesional ha sido en lo que se llama agua limpia, desde el embalse hasta el abastecimiento, pero a mí me llamaba el pasar de A a B, es decir, ponía en conjunto dos cosas que me gustaban mucho, saber cómo funcionan las cosas y la química, que al final el tratamiento de aguas, tanto residuales como potables, es química pura. Y bueno, pues así llegué yo a la ingeniería y desde entonces me gusta mucho mi trabajo, las cosas como son. Y quien me conoce da fe porque doy mucho la chapa. Bueno, yo en mi caso no tenía nada claro qué iba a hacer, porque pues mi hermana mayor estaba estudiando Derecho, yo era como que no tenía ni idea, pero se me daban bien las matemáticas, la física, la química, y era como un poco más inquieta, y mi padre pues era electrónico industrial, trabajaba en una empresa de mantenimiento, era pues lo que era contramaestre, ¿no? Como era un poco coordinador, y entonces un poco parecido a lo que contaba la compañera. Le gustaba, pues siempre estaban llamándole que tenía guardia, que se había estropeado una máquina, y era como algo, que bien, que mi padre va y lo soluciona. Era una faena, porque estaba 7/24 disponible, ¿no? Entonces le iban a buscar al pueblo y esas cosas, a mí eso no me gustaba, pero me parecía muy inquietante lo que él hacía. Entonces, bueno, no tenía nada claro que iba a hacer una ingeniería, pero es verdad que luego, un poco más asiduamente, pues cuando hice COU, que en mi época ya es de COU, soy un poco más mayor que mis compañeras, empecé a ver que realmente me interesaba, no quería biología, no quería... quería algo que fuera un poco más tangible. Entonces, bueno, apunté por alguna ingeniería, aeronáutica, teleco de la época, industriales y tal, y me dieron electrónica industrial. Y es verdad que en electrónica industrial descubrí pues la electrónica. Entonces, para mí los ceros, los unos, ver que se movía el polímetro para mí era fascinante, con lo cual, bueno, pues para mí se me abrió un mundo de tecnología totalmente, ¿no? En mi caso no había muchas mujeres de la época porque éramos 3 en la carrera, pero bueno, nos trataron fenomenal. Luego comencé en el tema de la automatización, que estaba empezando, ¿no? Porque en los años 99, 2000, no había mucho internet, ni había nada de eso. Entonces, era como un campo nuevo y en el que había mucha investigación y bueno, pues ahí empecé a meter la cabeza un poco y para mí se abrió un mundo mucho más fascinante. Con lo cual, bueno, pues ya seguí enfocada en el tema del de automatización y ahí me he quedado. Entonces, hice guardias también, he tenido hijos, me ha dado tiempo de todo y estoy contenta, ¿no? O sea, yo creo que como profesional me he desarrollado y creo que para la mujer es un campo que no hay muchas mujeres de automatización, o sea, en mis equipos no hay mujeres, no porque no quiera yo, sino porque no las hay. A lo mejor yo qué sé, pues en 10 años que llevo así un poco de responsable, me he encontrado con 3 chicas. Y venían de químicas que han ido un poco haciendo, pues han encontrado en la industria de químicas, hidrocarburos, Repsol, etc., que han tenido que hacer programas de automatización, les ha gustado y se han ido enfocando en ese camino. Pero es verdad que abro un debate para que las mujeres se metan en automatización porque no hay chicas. Entonces, sí, la mayoría empiezan por químicas. Sí. Entonces, bueno, yo os animo a que hagáis toda esa automatización, que busquéis información, que está muy al día con el tema de Internet, todo el tema de las redes sociales y está todo muy vinculado. Entonces, bueno, yo la verdad es que es un campo que recomiendo. Bueno, en mi caso, al igual que mis compañeras, me tiraban mucho las matemáticas, pese a que, bueno, pues en el colegio me decían que yo iba para letras. Curiosamente, no. Se rompieron todos los esquemas y fui para ciencias y ciencias puras. Bueno, pues a mí las matemáticas me encantaban, todo lo que era física, química, todo me motivaba, pero sí que había una cosa que me inquietaba y era que no le veía la practicidad al tema. Es decir, veía fórmulas, se me daba bien el álgebra, se me daban bien las matemáticas, se me daba bien la física, pero ¿y eso para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo utilizamos? Entonces, cuando yo llegué a la carrera, que fui un poco a ciegas, también es verdad, porque bueno, la información que nos daban, yo más o menos soy de tu generación, y la información que nos daban era muy básica, era pues iban varias empresas grandes, constructoras o ingenierías, te explicaban un poco lo que hacían y bueno, pues tú veías a ver si te... Pero no era nada aplicable, ¿no? ¿Verdad? Es verdad, es cierto. Realmente no, porque tú veías cosas muy grandes, veías pues eso, edares y decías, ¿y un edar? ¿Qué será un edar? ¿Y qué podría hacer yo un edar? Y no te planteabas a decir, bueno, pues es una depuradora.
Si ya iban a los colegios empresas, es un paso, ¿eh? Eso no Era- sé atrás. yo no tuve esa- Entonces yo no tuve eso. Era antes. Antes de la universidad yo Por fui eso, a en el un colegio. instituto público, yo hice el COU en un instituto público y sí que es verdad que nos llevaron varias empresas muy grandes que nos lo explicaron. Yo no veía aquello cómo se podía materializar. Entonces, pues bueno, decidí, dije, bueno, pues voy a hacer industriales. Me dio la nota, entré y bueno, pues cuál no fue mi sorpresa cuando vi bueno, que oye, que se construían edificios, que los edificios aguantaban, que eran estructuras, que luego había instalaciones, las instalaciones funcionaban, llegaba al grifo y salía el agua, daba el interruptor y había luz, había instalaciones de gas que, perdón, en mis tiempos eran casi todo combustibles sólidos. Había muchísimo carbón, se hacía muchísima transformación de carbón a gas o de carbón a gasoil todavía. Entonces, pues bueno, veías y decías, anda, pues mira, funciona. Llegabas a las salas de máquinas y decías, anda, pues mira, es que esto que parece un mundo que nadie me ha explicado cuando llega un colector, por dónde va el agua, por dónde sube, por dónde baja, resulta que funciona y que se rompen las presiones y que aquello tiene su intríngulis, pues me empezó a motivar y bueno, pues yo fui un poco más allá porque, bueno, me gustaba mucho saber el porqué de las cosas y cuando fallan, el por qué fallan. Y bueno, pues me metí un poco en el campo de obra. Yo como mi compañera éramos muy poquitas. Cuando empezamos éramos muy poquitas y encima éramos las rebeldes, entre comillas, porque no nos gustaba lo que les gustaba a todo el mundo. O sea, todo el mundo le gustaba estar en una oficina, calentita en invierno y fresquita en verano. Nosotras no, nosotras en invierno íbamos a las obras y estábamos congeladas de frío, con unos abrigos Y los zapatos de seguridad. que muchas veces no habían de nuestra talla. Sí, o sea, no, y que baños de vamos- chicas tampoco Bueno, había. yo tengo que decir que caótico. sigue pasando. Tengo una compañera con un 35 de pie y... ¿Y no nos ha tiene cost- zapatos de Sí, seguridad? sí, tiene zapatos de seguridad, pero nos ha costado sangre, sudor y lágrimas Madre mía. porque es un pie muy pequeño y los zapatos de seguridad siguen siendo Dios zapatos mío, de hombre. sí. Yo he llegado a ir con monos, remangada los pies, remangada aquí y con mi ropa dentro, porque yo entraba en el mono, yo entraba con la ropa, o sea, era tremendo. Sí. Y bueno, y luego ya vas viendo que funcionan y vas viendo que a los compañeros de oficina, que efectivamente sus proyectos son maravillosos y funcionan fenomenal, hay veces que hay que decirles, oye, pues aquí esto, si lo hacemos de esta otra manera, funciona mejor, nos da a nosotros en el mantenimiento, nos da menos problemas a los compañeros de mantenimiento. Y yo creo que es un cúmulo de experiencias, tanto en obra como en oficina, lo que hace que la ingeniería funcione. Yo de verdad soy una apasionada de la ingeniería, me gusta muchísimo, me ha dado muchas alegrías, me ha dado muchos disgustos, pero sobre todo positivo. O sea, para mí ha sido positivo. La balanza ha sido La buena. balanza ha Sí. sido hacia el lado positivo. La balanza siempre es efectivamente. positiva. Y nos ha dado tiempo de todo. todo. Tener Yo también- hijos, yo también tengo hijas, casarnos. efectivamente. Yo he hecho guardia, que decir que al Eso ya final... hacer guardias. Yo llevo toda la vida ahora llevo 2 meses que cambio de trabajo que no hago guardias. Con lo cual estoy encantada de la vida, pero vamos, que he hecho 25 años de guardia. Igual, Sí, y con lo cual, subidas de grúa, claro. pues de 12 de la Da noche que tiempo te a daban todo. el permiso a 6 de la mañana y tenías que estar allí. Y a lo mejor al día siguiente te ponían una reunión, pues a las 10 de la mañana ibas con una cara de sueño que no podías con él, tirabas para adelante y luego ya te ibas a dormir. Claro. Sí, porque pesaba un poco más pues lo que nos gustaba que Bueno, lo que eso nos gustaba. eso sigue pasando, lo que hablábamos antes de las charlas que se dieron para la radio, que yo no pude acudir. Yo esta noche trabajé toda la noche, di aviso de soy persona decente hasta la 1 del mediodía, a partir del mediodía cierro el chiringuito, porque claro, o sea, has reparado, pero tienes que dar explicaciones de qué ha sucedido, cómo se ha hecho, lo que tú dices. Al final pesa más lo bueno que lo malo, pero... Pero sí que es se duro, pasa a veces sí. Sí, es duro porque hay momentos en los que necesitas tú también el decir, ahora es mi tiempo, ahora necesito mi tiempo. Y la cosa ha cogido tal vorágine que no para, que ya no para. Y es cuando ahí necesitas dar un paso atrás y decir, ahora es mi tiempo, ahora paro y luego continuamos. Porque yo no sé si os pasa a vosotras, pero yo tengo que decir que al final lo que le da el... Al final nos pica el gusanillo. Sí, ¿no? Es como de... Yo siempre digo lo mismo, yo lo paso muy mal en las averías, Sí, sudas, se y dices, sudan madre los mía, ¿qué ha nervios, pasado el aquí? reparar, Sí. pero cuando terminas dices, ostras, y ahora me voy a mi casa y... Es que la Ahora satisfacción vas a de ver, ya- ahora vas a ya ver, rascas, ya ya vas se lo ha a ver. solucionado hubiera ya sido y- si hubiera sabido antes, por eso era una avería, porque no lo sabía. Sí, se No, casa pero sobre cada todo la vez, satisfacción sí. de te vas a casa y dices, mira, que
que lo hemos reparado. Sí, sí, qué a gusto, ¿verdad? sí. Qué bien, Sí. que se ha solucionado, qué bien. La próxima vez no me pasa, porque me lo voy a apuntar. Bueno, pero pasa igualmente. Bueno, pasa otra cosa diferente, Pero claro, muchas da gracias. historias para Efectivamente, contar, sí, como sí, buscar sí, sí, buzos sí, sí. en Madrid para que te busquen una compuerta que se ha ido al fondo de un embalse. Esto luego... Sí, luego hay cosas que no tienen que ver Operación nada con la Titanic. ingeniería, pero es verdad que tienes que buscarlo, como tú dices. Sí, pero a mí me gusta. O sea, yo al Sí. final creo que una de las cosas que más me gustan de mi trabajo, y quizá lo que más eche de menos en explotación, porque ahora estoy en otra fase, es ese día a día que en la avería lo estás pasando mal, sudas sangre, pero luego dices, coño, pues es que lo que le da vidilla a... Sí, al final nos gusta la marcha. Sí. Te da la adrenalina ahí como los toreros, ¿no? Que yo no quiero, pero me tengo que meter ahí. Sí, sí, un poco así. Bueno, Cuenta. pues yo la verdad es que un poco diferente a vosotras, porque yo cuando tenía 16, 18 años, que es cuando empezamos a plantearnos un poco qué queremos estudiar y tal, yo no tenía ni idea de lo que quería hacer, pero sí que es verdad que lo que tengo en común con vosotras es que me movía una curiosidad muy, muy grande de saber cómo funcionaban las cosas, de cómo funcionaba el mundo, de por qué pasa esto, de... Sí, cualquier cosa, a lo mejor, por lo que vosotras decís, el interruptor, el grifo, tal. Yo me acuerdo cuando veía un parque eólico, yo decía, ¿cómo funciona eso? Digo, madre mía. No sé, lo veía tan grande y es verdad que también me gustaba mucho lo que era el medio ambiente. Incluso estuve viendo alguna carrera de ramas verdes. También me interesa eso, ambientales, ingeniería de montes, todo eso. Y al final, como me movía bastante en el mundo de las energías renovables, empecé a investigar, porque tampoco a mí, por ejemplo, no me dieron información sobre, claro, para qué es cada cosa o para qué tienes que hacer para dedicarte a tal cosa. Y ya, gracias, bueno, también a mi hermano, que es ingeniero mecánico, y pues de amigos que te van contando un poco qué están estudiando, qué van haciendo y tal, vi que existía eso, ingeniería técnica industrial, y que estaba la rama de electricidad, que también se dedicaba un poco todo esto a energías renovables y tal. Entonces dije, pues me voy a meter aquí. Y una vez dentro de la carrera, vi muchísimas cosas que también me interesaban, no solamente este tema, sino pues alta tensión, máquinas, tal. Ya os digo que yo creo que era como esa curiosidad de saber cómo funciona todo, pues ya lo extrapolas a todo lo que te van enseñando. Te enseñan una cosa, te interesa, te enseñan otra cosa, también te llama mucho la atención. Y la verdad es que yo fue así como acabé aquí. Luego ya pues el mundo ya te va poniendo un poco en el mundo laboral y tal. Yo quise eso, salí queriendo dedicarme a las energías renovables, al final pues me fui por otro lado y ya está. Pero vamos, igualmente, por ejemplo, eso, mi sector no es un sector en el que se enseñe en la universidad. Yo no recuerdo dar ferrocarril en la universidad, no sé si vosotras, pero yo tampoco. Nada. Catenarias menos. Catenarias menos. Entonces, pues es un sector en el que a mí me tuvieron que enseñar desde la propia empresa, y lo mismo, te empiezan a decir, pues, joder, cómo funciona un tren, cómo se mueve. Te vuelves loca. Al final ya pero muy, muy bonito. Vamos, de hecho, por eso me he dedicado a ello. Bueno, pues yo quería ser ingeniera desde los 12 años aproximadamente, o sea, lo tenía clarísimo, y además quería ser eléctrica. Entonces, yo no, o sea, el motivo, yo sé que es como cuando vas por la carretera, cada uno mira una cosa, hay quien mira coches, hay quien mira árboles, y yo miraba las líneas de muy alta tensión y a mí me parecían fascinantes. Entonces, desde el principio, pues fue una cosa que me atrajo mucho y bueno, pues me he podido dedicar. Luego ya en la carrera sí que tuve varios momentos en los que pensé qué necesidad había de dedicarse a eso, porque me resultó verdaderamente difícil. Pero bueno, como no hay nada que merezca la pena que sea fácil, bueno, pues al final se lucha y se tiene que... Sí hay veces que... O sea, en la época, porque yo creo que luego terminas ya, yo he estado soñando durante años que había alguna que otra asignatura que no me habían aprobado y que de repente me pedían el título. Y entonces, Hasta que no tienes el título en la mano, porque lo ves ya ahí. se me ha pasado, pero No se acaba la pero me ha universidad hasta 10 costado años después, ¿no? en los sueños. Y bueno, pues sí que algunas veces, hablando, yo tengo una hija con 16 años que dice que no piensa estudiar ingeniería porque se trabaja mucho,
pero todavía no sabemos a lo que se va a dedicar, lo mismo se viene al sector, ¿no? Y bueno, yo sí, sí que hay una cosa que, a diferencia de otras carreras, tiene el riesgo del examen, ¿no? En los que llegas al examen y hay veces que yo no sé si os ha pasado que dices, pero ¿y esta pregunta? O sea, no me he estudiado yo, es que no me he estudiado el temario del todo, o sea, me he saltado algún tema, porque no sabes. O sea, cosa que en otras carreras que está todo mucho más, que dices, bueno, pues aquí suelto todo lo que me he estudiado y tengo unas mínimas garantías de aprobar, ¿no? Bueno, pues aquí no siempre es así, ¿no? De hecho, en algunas te dejaban hasta los libros, y yo recuerdo... Pero esas eran las peores, porque era peor, porque ya entrabas en caos. O sea, cuanto más información tuvieras, peor iba a ser el examen. Yo tenía una asignatura que el profesor daba a elegir al primer día de clase. Él decía que él daba a elegir 2 exámenes, con y sin apuntes. Entonces, los que ya habían repetido esa asignatura eran los que rápidamente saltaban diciendo que no querían apuntes. Y claro, tú les mirabas y no, ¿por qué? Confía. Y efectivamente, o sea, si cometías el error de decir que querías los apuntes el día del examen... Bueno, ahí moría todo el mundo. Y como de las primeras notas así cantadas, que ahora está todo como muy protegido, ¿no? Que decían, fulanito, un 7, y todo. Un 5... Manolo, un 34. Entonces te das cuenta que baremaba 100, ¿no? Totalmente destrozado, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que al final pasas y que, bueno, también forman. Sí, te dan parte de la experiencia. A mí me pusieron en electrónica, en teoría de circuitos creo que era. Me ponen un día igual en el examen una pregunta, ¿cómo medirías la intensidad de un cable, no sé qué, de 500 amperios? Bueno, no, te daba toda la información y luego pasaban 500 amperios. Pero ¿cómo lo medías? Y yo no sabía lo que era una pinza perimétrica, o sea, ni idea, porque no me lo habían contado. Y yo, ¿y esta pregunta? Y la respuesta era con una pinza perimétrica, y todos ahí haciendo un montón de cálculos, no sé qué. Y valía 4 puntos la pregunta. Pues cuando corrigimos el examen y el tío nos lo explicó, pues dijimos, ¿pero en qué momento nos ha contado que es una pinza perimétrica? Si esto no sabemos para qué sirve. Bueno, pero y el tío nunca se me olvidó. Pero eso es la universidad. En la universidad no hay un libro de texto como en el colegio, y te tienes que buscar la vida. A mí me pasó algo parecido con una tolva. Era un examen de dibujo y me dijeron, haz el desarrollo de una tolva. ¿Y qué era una tolva? Y yo dije, bueno, le hice la pregunta al profesor, digo, oiga, una pregunta, digo, ¿la tolva tiene tapa? Claro, os podéis imaginar, las risas se oyeron en todas partes. Bueno, desde entonces nos hemos olvidado ya lo que es una tolva y que no, efectivamente no tiene tapa. En nuestro caso, dibujo técnico, explícame lo que es el acero. Hicimos una disertación de metales maravillosa. El acero es un tamaño de una hoja. Sí. Tampoco se me va a olvidar en la vida. Sí, te curte. Bueno, os quería, sin cambiar de temas, hablando de la universidad, hay aquí algunas que sois de grado ya, ¿no? Inés, ¿tú también eres de grado? ¿Tú no, yo fui el último. Yo fui la última promoción. Pues ahora con los grados, ¿vale? Hay muchas ingenierías. Unas con atribuciones profesionales y otras que no. ¿Vale? Las de toda la vida, las, no sé, electricidad, química, mecánica, que eso son las que luego puedes ejercer para el Estado, puedes ejercer profesionalmente y puedes firmar. ¿Vale? Ahora han salido muchas muy específicas que a mí, como persona que está pensando en entrar a la universidad, me daría miedo. Porque, primero, nosotros hemos empezado una y hemos terminado en la rama que... O sea, yo elegí industriales porque era lo más genérico. Porque luego ya, o sea, con 18 años, pues sí, una ingeniería, porque quiero saber cómo funcionan las cosas, pero luego ya me busco la vida de un campo a otro. Pero ahora hay muchas, las llamadas blancas, que ahora mismo, evidentemente, todos trabajan porque faltan ingenieros, pero no sabemos cómo va a ir la vida. O sea, a mí me daría miedo. ¿Qué recomendáis vosotros en las ingenierías? O sea, ¿en qué especializarse? O qué... Cada uno en nuestro campo, que es lo mejor. Pero si realmente consideráis que es importante coger una ingeniería con atribuciones que es para toda la vida, o sea, una ingeniería base
que luego ya te especializas en lo que quieres, cambias de carreras, pero a lo mejor una carrera blanca muy específica que dentro de 10 años es que no va a existir a lo mejor ni esa ingeniería. O sea, es que no te va a valer o sea, no vas a tener las atribuciones para el futuro, ni vas a, cuando haya problemas, tú eres el primero que caes en la empresa. Y estoy hablando yo solamente. Ya estoy contando toda mi opinión y ya no... Me gustaría hacerte una pregunta. Sí. ¿Tú esperabas la pandemia? Por eso, y llegó. Y entonces, llegó. Dentro de 10 años no va a haber este auge de ingenieros que faltan ingenieros por todos Pero lados. dentro de 10 Claro. años no sabemos a dónde vamos a llegar. Es decir, no sabemos si va a faltar de una cosa, si va a faltar de otra. Yo creo que lo importante es que les guste. Que les guste, que lo sientan. La electricidad va a estar toda la vida, vamos evolucionando, todas las ingenierías van creciendo y O van no, porque eso modificándose. pensábamos del gas y pensábamos de los combustibles fósiles. Va a estar toda la vida. Hombre, esto no es de hoy para mañana, obviamente la cosa va cambiando y va cambiando de poco en poco, pero que les guste, les tiene que gustar. Y yo te digo una cosa, al final todas, por lo que he un poco sacado, no nos estamos dedicando a lo que estudiamos. Porque yo Por hice eso. electrónica industrial y mi rama ahora mismo es otra. Empiezas por una parte y acabas en otra. A ella un poco le pasa lo mismo. Yo Sí. cuando hago entrevistas de trabajo para coger a gente para mi equipo, realmente, hombre, si ha hecho automática industrial mucho mejor, pero realmente me hace falta alguien que sea ingeniero, que tenga el conocimiento de una ingeniería, ha hecho matemática, física, química. Las comunes son siempre las básicas. Claro, Y pero es luego que no aprenden. tienen esas básicas, por eso no tienen las ¿No atribuciones, tienen? no tienen tantas. Ah, pues se me perdió entonces. Entonces, bueno, yo recomendaría algo o que sea, no tuviera han conseguido todo. tener Pues entonces me parece atribuciones. fatal. Tiene Ahí que sí hacerse me he el perdido. máster para conseguirlas. Y entonces ya serían Es que, Claro, industriales. eso tengo En el yo, máster, bueno, sí. el Pues entonces, ¿cómo es? equipo que yo gestiono, una de mis compañeras acabó la carrera el año pasado y no ha hecho el máster. Claro, no tiene... Porque es blanco. O sea, hay muchas que sí, que con su carrera. Ella es electrónica, electricidad, pero claro. ¿Electrónica en qué universidad? Es Espera, blanca. espérate que lo Hombre, mismo. esa sí que tiene Ya atribuciones. estoy en Alcalá. Ya estoy No yo sé, a lo aquí que mejor me- ahí no. Pero bueno, lo que quiero dejar energía, claro es eso. que ¿Qué tienen que pero hacer, entonces? para poder firmar tienen que sacarse el No. máster. Lo que me comentó. todas Aquí como no, tú, ando a eso me superperdida. refiero, que se informen bien de todas las ingenierías que hay ingenierías industriales, de electricidad, de no sé qué, que sí tienen atribuciones, que pueden trabajar como ingenieros con esas carreras, ¿vale? No para todo hace falta el máster. Entonces, como principal lo que quiero que es que investiguen muy bien la carrera donde se van a meter, que ahora hay muchas carreras que ponen la palabra ingeniería delante y no sabemos cómo va a ir el futuro. Eso es lo principal que quería decir. Y aparte, si tú te da igual un poco la especificación de ingeniería, como que sea ingeniero, necesitas que tenga atribuciones, porque el día de mañana tú necesitas que a lo mejor que ese ingeniero te firme un proyecto, Sí, no estar siempre tú firmando. Y yo además, es que con lo dura, antes estábamos contando lo dura que es la carrera, yo he estado en un examen y una compañera preguntaba en el examen, oye, aquí falta un dateo. Y la profesora decirle, la vida es dura. Y es que es dura la carrera como para que encima termines y te digan Claro, es que haz un máster ahora. Yo, Es que sí, depende pues, también mucho, yo creo que del sector, porque en mi sector en concreto yo no hago proyectos, yo no firmo proyectos. Pero alguien tiene que firmarlo. Sí, pero en el campo en el que yo estoy, yo llevo la ejecución. Entonces, Pero a ser ti, ingeniero no es solo hacer proyectos, No, no, es claro, súper claro que no. Yo importante. tampoco Ojo, firmo, ¿eh? ojo, Estoy de es súper acuerdo. importante y si no fuese por esos proyectos que vienen visados, firmados, revisados, los que estamos en explotación o en obra, no haríamos nada. Pero sí que es cierto que no todo es eso y que, por ejemplo, yo cuando busco un ingeniero, me pasa un poco como a ti, o sea, yo busco un ingeniero que sepa de ingeniería, ya aprenderás mi Sí, sector. y luego le formas. Exacto. obviamente. Pero Porque la tiene dirección, capacidad para pero la hacerlo. dirección facultativa también la tienes que firmar. claro, Si y eso no tiene que tienes Claro, ser pero es que yo no Depende llevo, del campo, yo no yo llevo tampoco. obra desde el principio, No mi obra es puedes. averías. Yo para una avería no tengo ni proyecto, nada. O sea, No, paso yo y como reparas. jefe de obra puedo ser jefe de obra y no puedo ser dirección facultativa. Son dos cosas distintas, ¿eh? No, Pero ya, los dos pero firman. para ser
Pero no para todos ser son dirección proyectos. facultativa Para hacer tienes que proyectos, tener sí. atribuciones. Claro, lo que pasa es que no todos son proyectos. Yo igual, Claro, yo me sí, dedico sí. a Pero yo creo que sí. Pero al final Tenemos- Claro, cae tú, primero. al igual que yo, un proyecto es una cosa que vimos en la carrera y que vemos Bueno, cuando que alguien lo trabajamos. hace, claro. alguien lo hace, pero a mí cuando me llega Claro. un equipo que tengo que validar, hacer las pruebas, Exacto. documentar, luego me lo quedo con ellos y ya llevo el soporte y el mantenimiento, o proyectos donde sea, que yo es la parte X, que son los LCs y los HMI. Y un jefe de obra y una tienes dirección cada- facultativa te han hecho la obra cuando has mejorado la Claro. instalación. Yo creo que lo importante, más allá, ojo, que considero que las atribuciones son muy importantes, también, claro. O sea, eso que quede sobre la mesa, pero considero muy importante la actitud. La actitud es muy importante. Lo estábamos hablando antes a micrófono apagado y decíamos que hoy en día la gente no tiene la chispa de aprender. Yo creo que eso es lo que falta hoy en día, la chispa de aprender. Entonces, a mí me viene una persona con una carrera, con un montón de atribuciones, apagada, sin chispa, y me viene otra con ganas de aprender y con chispa, y no me lo pienso. O sea, yo cojo a la persona que tiene ganas de aprender, porque aprenderá. Aunque no sepa, aprenderá. Pero por eso hay que tener las dos cosas. Hay que tener las atribuciones, tienes que tener un mínimo de conocimientos básicos, unos conocimientos, pero sobre todo ganas de aprender. Sí, pero es verdad que si al final no sabes dónde vas a acabar, o sea, es que necesitas que si al final tienes que firmar proyectos, necesitas tener esas atribuciones. Y con 18 años no lo sabes todavía. Claro, Y de o sea, que cara- me va a pasar un poco como yo. Yo hice una FP, luego una ingeniería técnica y luego una superior. Por Es eso que la digo vida que, lleva mucho. por eso digo Sí, que al sí, final Un poco, claro. Y de Es que cara a la las vida te lleva por titulaciones muchos sitios. europeas, las ingenierías que son blancas, No lo sé en Europa. En Europa, en principio, a no las tienes atribuciones. convalidaciones, Que Tienes no que puedes tener convalidar. máster para hacer eso. Claro. Claro, fuera no. Es que No llamarle. tiene A solución. lo mejor el pero problema es es llamarle grave, ingeniero. Claro, es que a lo mejor esas carreras no tienen, o sea, para el Estado no son ingenierías, porque no tienen las Pero yo atribuciones de un ingeniero. No es recuerdo- técnico competente. Yo recuerdo también que cuando salió lo de Europa, haciendo un poco Lo de colación a lo que tú Bolonia, has dicho, aquí teníamos un problema de que los técnicos tampoco teníamos atribuciones y los superiores sí, y hubo una manera aquí con lo de euroingeniero de poder ver un poco las atribuciones que tenían uno. Efectivamente el colegio luchó muchísimo con ese tema, porque si no llega a ser por el colegio todavía estamos aquí... Nos hemos firmando hubiéramos quedado todos sin como los de ingeniería y ya FP, está. exactamente, hubiéramos sido FP2, Sí, ya sí, está, sí. con todo el respeto que merecen los Sí, pero que técnicos nos lo de han FP2. quitado. la carrera. Pero nos hubieran quitado todo lo que hubiéramos sí. estudiado nosotros de ingeniería. Entonces yo creo que eso hay que irlo luchando un poquito sobre la marcha también. Hay que tener interés, hay que tener ganas y efectivamente hay que hacer pues lo más genérico que se pueda para poder tener salidas, pero que como dice ella, la vida no es como nosotros la sabes. planeemos, es como viene. Si luego tienes que hacer otra carrera distinta, otro módulo, llamémoslo. Claro, las como lo especialidades queramos de llamar, después, es lo que yo digo. Luego te especializas Efectivamente, en luego mil ya lo cosas y vas haces. cambiando. Pero primero algo que te valga para toda la vida. Una carrera de base Claro, buena es que que- te valga para toda la vida. Yo lo que veo ahora desde fuera, que tengo desde luego vengo de otra historia, es que ahora hay doble grado química con no sé qué, otro doble grado de bueno, yo qué sé, de un montón de ingeniería que yo no tengo ni idea ni qué hacen. Entonces, todas esas no son las Esas genéricas no que teníamos tienen- antes. Entonces, lo que tú estás comentando es que si yo te entiendo bien. Lo suyo es hacer una ingeniería. No, eso es mi No, opinión. O quiero sea, para decir, que se pero investiguen, no está que mal investiguen visto, bien. O sea, claro, yo lo que que no está quiero es mal que visto. sepan cuando entran, dónde entran. O sea, Claro. mirar en qué carrera entráis. O sea, investigar bien porque no todas, luego, para el gobierno eres un técnico competente. O sea, Sí, no que todas- depende, efectivamente, si luego quiero hacer proyectos como ella. Luego nunca sabes dónde vas a acabar. Por querer tampoco. Claro, pero no, bueno, no, que acabo te y toca. luego- Claro, Claro, la que sí, cosa que es no tener la sabe. Es posibilidad. mejor ser completa, efectivamente, Claro. poder firmar y luego Y ya. luego te especializas. Estoy de en- acuerdo. Luego ya ves por dónde va, pero por lo menos que tengas todo. Es que es por un si esfuerzo acaso. tanto para la persona Claro, que estudia las como dos económico para quien paga, que Está será tu claro. familia o serás tú mismo, depende del caso de Sí, cada sí, uno. sí, Pero claro. llegar a los 4 años, si te la has sacado curso por año, y luego no tener atribuciones, llegas el día de mañana Tampoco y te tiene ves sentido. que necesitas esas atribuciones, pues porque te gusta o porque te lo exigen. pues Puede darse porque de quieres cualquier ser forma. libre profesión. Es que no lo puedes ser si no tienes atribuciones. Claro, misma, tampoco. O sea, tú Que no está tienes bien, montar Que hay una mucha oficina gente que trabaja y técnica luego lo ejerce. O sea, yo tengo Sí. algún compañero si no tienes que atribuciones. fuera de su trabajo hace proyectos. Mm. Es cierto que ante la duda, es lo que te comentas.
Mejor todo y luego ya vas viendo. Para terminar, La vida nunca se sabe. quería, bueno, ya que estamos en el Día de la Mujer Ingeniera, que contarais realmente las mujeres cómo nos vemos en el mundo. Si Aurora estuvo comentando que sí que tuvo un problema, ¿no? Por ser mujer en el mundo de la ingeniería. Más o menos, yo por ejemplo no, o sea, he tenido problemas cuando salí por ser demasiado joven. Sí. O sea, es verdad que hasta que me tomaron en serio, ahora están empezando ni eso, ¿vale? O sea, he tardado 10 años en que me consideraran ingeniera realmente, de que salí, pues me veía muy joven y tenía que ir siempre con mi jefe atrás para que me hicieran caso, ¿vale? Pero como por ser mujer realmente yo no he tenido ningún problema. En mi caso sí. Que empiece Aurora, que es la que bueno, a ver, yo más que un problema es un poco anécdota, pero yo creo que me pasó a mí como a cualquiera que se hubiera presentado. Yo me presenté a un puesto de trabajo para una delegación para muy alta tensión y entonces, pues claro, cuando el delegado me quiso contratar para una gran instaladora española, bueno, es multinacional, pues no querían que me contratase precisamente porque era mujer y no había ninguna mujer, solamente había una en Málaga que llevaba contadores, pero no había ninguna que fuera jefe de obra, ¿no? Al final, bueno, pues apostó por mí, además me dijo, yo te voy a contratar, si en 6 meses funcionas, te quedas y te doblo el sueldo y si no te vas a la calle. O todo, ¿no? Yo voto confianza. Y entonces, pues no me echó, tampoco me duplicó el sueldo, pero bueno, no sé si me lo duplicó, ¿no? Yo no tengo el recuerdo de haberme puesto tan contenta, ¿no? Pero bueno, y al final sí que me dijo, pero no vas a hacer líneas de muy alta tensión porque los equipos son muy, pues, o sea, no se entiende, ¿no? O sea, no van a entender que lleves. Entonces empecé con centros de transformación, pero me dio una línea de muy alta tensión, que fue cuando se empezaron a hacer los soterramientos en España de líneas de muy alta tensión. Se había hecho uno antes para ENA y era la época de los PAUs, ¿no? Entonces el segundo que se iba a hacer era para Unión Fenosa, para el PAU de San Chinarro, ¿no? Me lo dio a mí, era un soterramiento de un doble circuito de 400.000 y bueno, pues de ahí vino otra obra de muy alta y de ahí vino un aéreo en tensión de 400.000 para la red eléctrica y de ahí me fui a otra empresa del sector. Pero bueno, sí que fue una experiencia muy gratificante y de hecho sigo todavía en contacto con el delegado que me contrató, que luego se fue a Andalucía y se acaba de jubilar, un tío estupendo. Y bueno, pues me dio esa opción. Sí, o sea que al final el cuento terminó bien. Pero, pues para terminar, si podéis decir cada una frase que creéis que necesitan saber, que algo que muy importante para empezar una ingeniería, a las chicas que están pensando, ¿qué le diríais? Qué sorpresa. Ay, perdona. A mí me da igual que queráis. Yo antes de pasar a lo que nos acabas de pedir, con relación a lo que ya decía ella, yo por ejemplo que no llega a ser obra pura, sino que es explotación en abastecimiento y bueno, al final hay muchas averías, no solo en la planta, sino en la red de distribución y ahí pues trabajas con fontaneros, con electricistas. Yo, como tú comentabas, no he tenido problemas por ser mujer, sino quizá por ser algo joven. Es decir, yo salí de, esto suena un poco raro, pero yo salí de los algodones del canal de Isabel II, donde no había problemas, porque era maravilloso, a llegar a Castilla-La Mancha, donde era la responsable de la planta, era la responsable de la red, ya no había un jefe detrás, como tú dices, que parece que le ve, aunque no abra la boca, y a mí eso ya no me pasaba, estaba sola. Y sí que es cierto que yo tuve problemas por ser joven, no por ser mujer. Pero en cuanto ven que das el callo con ellos, es decir, que yo no era un uniforme vacío que se presentaba allí y no tomaba decisiones. Yo estaba allí y si había que estar hasta las 1000. Si había que hacer de parapeto para que ellos pudiesen trabajar mientras apaciguabas a alcaldes, vecinos, porque claro, o sea, no hay nada más maravilloso en un pueblo pequeño que una zanja.
Funaco. Es una cosa maravillosa, todo el mundo da consejos. A los jubilados les encanta, todos han sido jefes de... Sí, y todos han sido jefes de obra. Y todos saben hacerlo mejor que tú, que no porque seas mujer, el que esté allí tampoco lo hace bien. Entonces, sí que es cierto que yo no creo que sea un sector a día de hoy, obviamente. Y en nuestro país. Y en nuestro país, donde tengas esos problemas. Pero sí que es cierto que es un sector donde tienes que dar el callo y demostrar que tienes una valía. Sí, pero independientemente de que seas hombre o mujer, yo creo. Efectivamente. Yo creo que depende del sector. O sea, yo he estado en un sector de obra y yo sí... Pues yo hablo de donde yo he estado. Que he visto, por ejemplo, que a mí no me han pagado cursos, mientras que a compañeros sí. Eso jamás me ha pasado. Cosas por el estilo. Luego, después, todo sale bien. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el curso me lo he pagado yo y a la hora de venir a firmar, digo, sí, ahora queréis que firme, el curso cuesta tanto, mi firma cuesta tanto. Es decir, hay muchas maneras de enfocarlo. Hay muchos problemas o hay problemas, depende también un poco del carácter de la persona, hay gente que tenemos el carácter un poco más fuerte, otras que los tienen más suaves. Hay muchas maneras de enfocar los problemas y de enfocar las soluciones. Yo creo que ese es un tema que está ahí y depende un poco de cada persona cómo lo lleve. De dónde caigas y de cómo tú lo manejes, es como te va a ir. O sea, yo llevo 20 y tantos años siendo ingeniera y seguiré, si Dios quiere, hasta que me jubile. Pero sí, me he encontrado con problemas y hay que decirlo. O sea, hay que decir que existen problemas y que hay que solucionarlos. Y sobre todo hay que hablarlo. O sea, hay que hablarlo y no hay que callarse, no hay que tener miedo. Todos somos personas, todos cometemos errores, todos nos confundimos, todo se puede solucionar, pero con el diálogo y con la verdad por delante. Yo problemas me he encontrado, pero tampoco, yo un poco lo que dice ella, al final, pues si eres mujer o no eres mujer, te cuestiona un poco más, tienes que demostrar a lo mejor más que tu compañero, pero al final lo demuestras, porque estás igual de capacitada que ellos. Entonces, una vez que demuestras, la gente no dice nada. Pero bueno, es un poco el día a día que te puede pasar ahora o no, o sí. Sí, a día de hoy yo creo que la gente... O sea, está muy concienciada de eso y lo ven como algo normal. Sí, yo creo que... Y te puede pasar en ingeniería como te puede pasar de abogado, como te puede pasar... Yo creo que hoy en día ya no. Hoy en día no hay tanta diferencia como antes. Lo que digo, no es un sector donde sea una lucha a muerte, pues no. Creo que vamos, y yo quiero decir, hasta esta última empresa donde estoy trabajando ahora, he sido la jefa y la más joven. O sea, pero la más joven con años y años de diferencia. O sea, había... gente de mantenimiento que sus hijos tenían mi edad. O sea, a ellos les chocaba mucho al principio que su jefa fuese de la hija de la edad de sus hijos. Entonces, ese sentimiento de... Es que eres muy joven. Sí, claro, soy muy joven, pero estoy aquí. Claro. Eso también me ha pasado. Y normalmente la gente, cuanto más mayor, más respeto te trata. Sí. O sea, yo recuerdo, siempre de hecho, yo doy mucho la brasa con mi trabajo. Yo recuerdo un mecánico con el que discutí durante 4 años a voces todas las mañanas porque todo era un problema, todo era un mundo. El día que yo dije que me iba a otra empresa, el que más lloraba era él. Y me lo decía, dice que te voy a echar mucho de menos. Digo, pero vamos a ver, si hasta ayer a las 7 de la mañana cuando me veías entrar por la puerta todo eran problemas. Dice, sí, pero es que siempre los solucionabas. Digo, bueno, visto así. Está bien. Bueno, pues espero que con este vídeo os hayamos dado un poco de pinceladas de qué es una ingeniería, de que en la ingeniería entramos todos y que es un trabajo apasionante y que os esperamos a todos aquí. Pues muchas gracias. Gracias a todas por estar aquí.